Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la primera semana de la temporada de Adviento. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Nuevamente estamos en la primera semana de la temporada de Adviento, preparándonos para celebrar el momento histórico en el cual Dios hace irrupción en la historia de la humanidad, en el nacimiento, en la encarnación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Así que es un tiempo de preparación. El color litúrgico de esta temporada es el color morado, que simboliza duelo o arrepentimiento. Así que es la temporada de arrepentimiento como preparación. ¿Y qué entendemos por esto de arrepentimiento? De cuando uno reconoce que mis relaciones tanto con Dios, con el prójimo y como conmigo mismo no andan bien, y que por tanto el pecado es un síntoma de que estas relaciones fundamentales mías no andan bien, y que esta temporada de Adviento es una invitación para sanar estas relaciones, para reconciliarme tanto con Dios, con el prójimo y conmigo mismo, y regresar a la integridad de mi dignidad y dignidad que Dios en Cristo me ha dado como hijo, como hija amada de Él, ¿no? Esta es la invitación. Esto es lo que significa ser ciudadano del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado. Esto es lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, identificarnos plenamente, hacer nuestro lo que Dios en Jesucristo nos dice que somos y la vida a la cual somos llamados. Y esto es particularmente lo que tenemos en este Evangelio de hoy. La escena es muy interesante. Jesús, en un momento de arrebato, digamos, espiritual y de oración, pues expresa estas palabras de alabación, de glorificación, de acción de gracias a Dios Padre, por la forma en que Dios ha decidido revelarse, la forma que Él ha decidido venir a nosotros, ¿no? En la humildad de Jesucristo, que nace en la pobreza, que nace en cierta manera en el anonimato, ¿no? En una familia pobre, en un rincón de Judá, en Belén, muy poco, conocido. No nace entre la crema y nata de aquellos tiempos, sino todo lo contrario, en la pobreza, en la humildad, ¿no? Y así Dios decidió venir a nosotros. Y sin embargo, ¿quiénes fueron aquellos que lo reconocieron? Aquellos que tenían verdadera hambre y sed de Dios. Y sin embargo, los
expertos de aquellos tiempos, tanto los reyes como el tal Herodes, como la crema innata de la comunidad judía de aquel entonces, ya sean los ancianos, los fariseos, los doctores, los sacerdotes, pues fueron los que no reconocieron a Dios en Jesucristo. Fueron los que lo rechazaron y que a últimas lo entregan para ser crucificado, ¿no? Y a esto hace referencia a Jesús en estas palabras, en este arrebato espiritual donde dice: yo te alabo, Padre. Son palabras muy íntimas de Jesús que dirige a Dios Padre. Dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, o sea, a los expertos que, sabiendo lo que sabían, aún así estaban ciegos, ¿no? Y aquí nos va a decir algo muy interesante Jesús, de que no es la motivación humana o no es el deseo humano lo que a últimas nos descubre tanto quién es Jesús como el Hijo como Dios Padre. Esto es una gracia, es un don que se nos da. O sea, a Dios llegamos por atracción, no por voluntad mía. Es la voluntad del Padre lo que me atrae, lo que me acerca, lo que me revela, y no mi voluntad, no mi deseo, que por más que estudie la Sagrada Escritura, por más que yo lea, esto no es mi iniciativa lo que hace posible este encuentro con Dios. Es la iniciativa de Dios lo que lo hace posible, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir de que no estudies, no leas la Biblia. Sí, léelo, pero no caigas en el error de pensar de que fue tu motivación, fue tu iniciativa, fue tu deseo lo que te descubrió o te reveló a Dios. No es eso. Es la voluntad de Dios, es el Espíritu de Dios, es Dios que con su gracia nos atrae y quien nos revela. Es la iniciativa de Dios lo que hace posible esto, y no mi voluntad, no mi iniciativa. Que esto que quede bien claro, ¿no? Y es lo que Jesús nos dice cuando en estas palabras, en este arrebato espiritual de esta oración, dice: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquí están las palabras claves de esta oración: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Al Hijo lo conocemos porque Dios nos los ha revelado. O sea, solo aquellos que tuvieron esa sensibilidad y hambre y sed tanto de Dios, quien Dios les dio ese discernimiento, esa capacidad de poder escuchar, de poder ver a Jesús y ver al Mesías, al Hijo de Dios. Y es el Hijo, Jesucristo, quien hace posible que nosotros lleguemos al Padre, a reconocerlo, a discernirlo. Así que esto es una gracia que se nos da, esto es una iniciativa tanto del Padre como del Hijo que hace posible ser parte de esta nueva realidad del reino que ha hecho irrupción en la historia humana. Lo que uno pone entonces es su apertura, su disponibilidad de que Dios haga en nosotros lo que tenga que hacer. Cuando uno no reconoce su necesidad tanto de Dios, como de Cristo, como del Espíritu Santo, entonces ahí no puede entrar Dios, porque si no hay sed ni hambre de Él, ¿cómo es que podemos dejarnos atraer? ¿Cómo es que podemos hacer posible de que esta iniciativa de Dios se haga realidad en nosotros? Y continúa Jesús en este arrebato espiritual diciendo: volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿A qué hace referencia estas palabras de Jesús?
no hace referencia, primero hay que decir lo que no es. No es el simple hecho de escuchar, ¿no? Y que por el hecho de los discípulos de haber escuchado a Jesús, de que ya lo entienden, ¿no? Aquí hay que apreciar el trasfondo de estas palabras de ver y escuchar en una mentalidad hebrea. Para esta mentalidad hebrea, escuchar o ver es no solamente el acto físico de escuchar o de ver, sino de después de que uno escuche, entienda, y después de que uno entienda, lo asuma, o sea, lo haga suyo, lo encarne, y que después de encarnarlo, ponerlo en práctica, ¿no? Así que esto de ver o de escuchar es un proceso de 4 partes o 4 etapas: escuchar, entender, asimilar y poner en práctica. Porque de nada sirve escuchar si uno no entiende, y de nada sirve entender si uno no asimila, y de nada sirve asimilar si uno no pone en práctica. Se requiere las 4 partes para que realmente esta iniciativa de Dios que viene a nosotros se haga realidad en nosotros, para que esta manifestación de Dios, esta revelación de Dios en Jesucristo, también ilumine todo nuestro ser, lo invada todo, ¿no? Y podamos llegar a decir como lo que dice San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo quien vive en mí, ¿no? Y esto es parte de la temporada de Adviento, de reconocer mi necesidad y de que el deseo de ver, el deseo de escuchar al Dios que se ha hecho uno con nosotros en Jesucristo es reconocer esa hambre, esa sed de Él. Y que al escucharlo entonces Dios me dé la gracia de poder entender, ¿no? Y también esto es una gracia, ¿no? De entender a lo que Dios en Jesucristo nos llama. Así que el acto de escuchar tiene que ser seguido por el entender apropiadamente qué es lo que Dios en Jesucristo nos está diciendo, qué es el contenido de esa revelación y a qué es lo que nos llama. Eso es entender lo que uno ha escuchado. Y después de que uno ha escuchado y haya entendido esa revelación, ese contenido, entonces, ¿para qué? Simplemente para que Dios me impresione con su revelación, sino para que Dios me diga, mira lo grande, lo impresionante, lo poderoso que yo soy. No, Dios no viene para entretenernos o para divertirnos. Dios viene para hacernos parte de su vida misma. Entonces, cuando uno ha escuchado, ha entendido, el siguiente paso es asimilar, hacer nuestro aquello que hemos escuchado y entendido. Y después de que uno ya ha asimilado, entonces, el vivir lo que uno ha escuchado, entendido y asimilado, ponerlo en práctica, ¿no? Y no solamente para nuestro bien, sino que todo cuanto Dios nos da nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a este Dios, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo, ¿no? Así que esto es parte de lo que está detrás, es el trasfondo de estas palabras que Jesús dice: porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Quizás otros escucharon, pero no entendieron, y si entendieron, pues no lo asimilaron, y si lo asimilaron, pues no lo pusieron en práctica, ¿no? Hoy en día mucha gente puede decir: sí, yo he leído la Biblia de página por página, de principio a fin, pero ¿de qué te sirve haber leído si no lo has entendido? Y si dices que lo has entendido,
no te has identificado de que esa revelación es un llamado para ti, para que te des cuenta de tu necesidad tanto de reconciliación como de sanación. Y si en ti no ves esa necesidad, entonces tú no tienes necesidad de Dios. Ahí no hay necesidad de Dios. Y si no hay necesidad de Dios, entonces ahí no hay salvación. Ahí no hay reconciliación, porque quizás te sientes perfecto, te sientes autojustificado, quizás te sientes superior a otros porque dices, a quienes necesitan a Dios son aquellos, aquel borracho, aquel perdido, yo estoy bien, yo no tengo ninguna necesidad. ¿Cuál fue el problema de aquellos expertos del tiempo de Jesús que no reconocieron cuando el Hijo de Dios, el Mesías, vino a ellos y no lo recibieron? Dios quiera que no sea eso para ti también. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.